Muy bien. Pues este tema a mí me pareció muy interesante. Pensar en cuáles pueden ser los mejores regalos para un niño, una niña, un adolescente en esta época de diciembre. Y no solo pensar en regalarles algo que les pueda gustar o algo que les pueda entretener un rato, sino realmente pensar en qué podemos regalar para mejorar el desarrollo de la salud mental. Y como usted decía, es un proceso continuo, en constante cambio, es un proceso dinámico. Entonces, vamos a estar hablando sobre la importancia del juego y la convivencia en la salud mental de los niños y de los adolescentes. Vamos a empezar hablando sobre cómo el juego o jugar es algo sumamente importante para el cerebro de los seres humanos y también de los mamíferos superiores. Hablamos de chimpancés, todos los perritos, gatitos, leones. Podemos imaginar muchísimos animales que comparten estos circuitos cerebrales que tienen que ver con el juego. Incluso este autor, Jack Panksepp, lo piensa como una emoción básica, lo piensa como si nuestro cerebro estuviera biológicamente configurado para jugar y para entretenerse, y mediante el juego podemos aprender muchísimas cosas que nos van a servir después en nuestra vida cotidiana. Estos circuitos cerebrales ya están reconocidos en ratas, como les mencionaba, perros, gatos, monos y también en seres humanos. El jugar es una manera de liberar naturalmente opioides, que son sustancias que nos hacen sentir relajados, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir plenos, y cannabinoides no de fuera, sino que nuestro cerebro también tiene circuitos y también tiene receptores para sustancias similares al cannabis, pero estas son producidas por nuestro propio cerebro, es decir, no las consumimos, sino que nuestro cerebro tiene receptores para estas sustancias que nos hacen sentir contentos, nos hacen reír, nos hacen dormir mejor. El juego también facilita la conexión social y la cooperación social, es decir, a través del juego podemos aprender a convivir con los otros y aprender qué tipo de estrategias podemos usar para que los demás se diviertan, o para que yo me divierta, o para que todos nos divirtamos juntos. O al revés, qué tipo de estrategias puedo usar para yo obtener mayor beneficio con respecto a los competidores. Facilita las habilidades de comunicación y conducta prosocial, y también nos da habilidades para pensar de forma creativa. Y como les decía, no somos los únicos seres o los únicos animales que juegan. De hecho, muchísimos animales juegan, y es parte de nuestra formación, parte de nuestra educación y parte de lo que nos va a convertir en adultos funcionales, no importa a qué especie pertenezcamos. Se han identificado cambios en la expresión genética a través del juego, es decir, jugar produce un efecto en los cerebros de quienes juegan, de que se expresan más genes o se expresan distintos genes en la neocorteza. La neocorteza es la parte más pensante o más lógica de nuestro cerebro, y eso nos permite pensamiento crítico, pensamiento analítico. Entonces, el juego es una manera en la que nuestro cerebro puede generar esa expresión de proteínas a través de activación de genes, y es muy importante también para el desarrollo de musculatura, para el desarrollo de habilidades psicomotrices, para aprender a caminar correctamente, para poder desarrollar actividades físicas de manera objetiva y concreta, dirigida a metas. Se ha investigado sobre cómo el juego, o animales que juegan más, hay ratitas que están estimuladas en un laboratorio para jugar con otras o que tienen juegos, producen este factor que se llama BDNF en la corteza frontal y la amígdala, que son áreas fundamentales para la memoria y para el razonamiento en nuestro cerebro.
Y esta proteína BDNF es muy importante para la producción de neuronas y para que las neuronas que tenemos estén saludables y conduzcan adecuadamente los neurotransmisores del afecto, del sueño, del apetito. Y también se ha investigado cómo jugar incrementa un factor de crecimiento que se llama IGF-1 o factor de crecimiento insulina 1, que funciona de alguna manera como un fertilizante, es decir, funciona de una manera en la que las neuronas se desarrollan más fuertes, se desarrollan más saludables y estas neuronas, por lo tanto, tienen un mejor funcionamiento, generan nuevos circuitos cerebrales y eso nos ayuda al aprendizaje y a la maduración cerebral. Entonces, jugar puede parecer trivial o puede parecer que no hay tiempo para jugar, que las cosas tienen que ser más productivas y las personas tenemos que estar enfocadas a producir y trabajar y que el niño aprenda y se quede quieto y lea y se siente y que no ande distrayéndose, pero en realidad nuestro cerebro aprende a través del juego. Y esto pues lo hemos visto en cambios en la pedagogía en los últimos 50 años que nos han evidenciado cómo a través del juego es una manera excelente de aprender. Pero hay que dedicarle tiempo, es decir, jugar no es nada más un proceso que se desarrolle solo o espontáneamente, sino que tienen que establecerse reglas, tienen que establecerse normas, tiene que haber una lógica en el juego, tiene que haber un propósito en el juego. Y todo eso requiere que nosotros como adultos que convivimos con niños, promovamos este tipo de ambientes. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas que el jugar nos va a ayudar a desarrollar o va a ser fundamental para desarrollar estas funciones de nuestro lóbulo frontal, que está en esta parte de nuestra cabeza, y que es fundamental para el pensamiento abstracto, crítico, académico, que prácticamente es lo que nos diferencia como seres humanos con un razonamiento superior. Tiene que haber una cierta inhibición conductual, es decir, tiene que haber un freno a lo que está pasando o a la actividad para poder prestar atención al fenómeno que está ocurriendo. Ser capaz de frenarnos o parar, mirar, escuchar y sentir a nuestro alrededor. Si queremos involucrarnos en un juego, tenemos que estar atentos a cómo se juega el juego y quiénes están jugándolo. ¿Me puedo integrar al juego? ¿No me puedo integrar? Y para el desarrollo de estas habilidades, que es la reflexión o la autorreflexión, la capacidad de hablar con uno mismo o de conversar con uno mismo, que sería como una manera de introspección de nuestras propias emociones, de lo que pensamos que está pasando, y nos permite el autoconocimiento y la autocomprensión. El desarrollo de la imaginación es fundamental para poder anticipar los hechos antes y después, y también para planear, es decir, poder imaginar cosas o poder imaginar escenarios o mundos nos ayudan a posteriormente generar estrategias de planeación de, pues si estoy imaginando un mundo acuático, si estoy imaginando un mundo en el espacio, pues por lo tanto tengo que planear cómo va a ser mi cuerpo. Voy a ser un pez, voy a ser una ballena, voy a ser una sirena, o voy a estar en una nave espacial, o cómo va a ser mi traje de astronauta. Es decir, la imaginación nos permite generar consecuencias lógicas. El desarrollo de empatía, ser capaz de pensarse a uno mismo y a los demás desde una perspectiva emocional, eso también ocurre durante el juego. Y la creatividad nos ayuda a concretar metas, a unir nuevas ideas, a traer diferentes elementos de diferentes cosas, juntarlas en un solo juego, juntarlas en un solo objetivo, y eso también a largo plazo conduce a una capacidad de síntesis, que eso en nuestra vida adulta lo estamos haciendo todo el tiempo. Son
funciones ejecutivas automatizadas que muchas veces ya no nos ponemos a pensar, lo que está haciendo mi cerebro ahorita es planear, o lo que está haciendo mi cerebro ahorita es sintetizar. Eso es automático, pero poder desarrollar esas habilidades requiere un entrenamiento y el juego es una excelente manera de hacer eso. Y finalmente todo eso se resume a flexibilidad cognitiva, es decir, que las personas puedan ser flexibles, que las personas puedan ver otras posibilidades, buscar diferentes soluciones a los problemas, capacidad de anticiparnos a los hechos o las consecuencias de los hechos y dirigir nuestro comportamiento y dirigirlo a metas. ¿Qué pasa durante el juego? Pues se activan una serie de áreas cerebrales afectivas, de lógica, de audición, que contienen este tipo de neuronas que se llaman neuronas espejo. Y las neuronas espejo son muy interesantes porque son neuronas especializadas en entender cuáles son las intenciones o cuáles son los movimientos de los otros, sin tener que inferir o sin tener que generar un proceso de pensamiento más complejo. Y eso lo podemos ver desde que los bebés son muy pequeños, desde las primeras semanas de un recién nacido hay comportamientos de imitación, por ejemplo, abrir y cerrar los ojos, abrir y cerrar la boca, abrir y cerrar las manos. Y ya conforme el bebé va creciendo más, la sonrisa social, por ejemplo, que mamá sonríe o papá sonríe y el bebé sonríe. Y eso no está mediado por un pensamiento complejo de, mamá se siente feliz, por lo tanto yo también me siento feliz. Ese no es el proceso. Estas neuronas están especializadas en activar el área motora de nuestro cerebro para que, tal cual como un espejo, hagamos lo mismo o en nuestro cerebro se activen las mismas áreas que en el otro. Y esto es muy importante para la generación de empatía y de cuidados con el cuidador. Es decir, es un mecanismo evolutivo para que el bebé o la cría se involucre con su cuidador. Puede ser mamá, puede ser papá, pueden ser abuelos, pero es una evolución o un desarrollo que se ha generado a lo largo del tiempo para que aprendamos desde muy pequeños a cuáles son las intenciones de este otro que me cuida o este otro que está aquí enfrente mío. Los circuitos principales de neuronas espejo están en la corteza premotora, en el lóbulo parietal, que es el que controla nuestras funciones motrices, y en la corteza anterior del cíngulo, que es un área también muy importante para que tiene que ver con movimiento, que tiene que ver con intenciones emocionales o los objetivos de nuestros movimientos. Y pues se ha visto, de hecho, estas neuronas espejo, conocemos cada vez más sobre ellas, porque se ha visto que existen trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, o niños jóvenes que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tienen alteraciones en el funcionamiento de estos circuitos de las neuronas espejo, por lo que les es muy difícil entender emocionalmente a los otros o imitar emocionalmente a los otros y sentir empatía de manera automática. Y una forma de rehabilitar estas capacidades es a través del juego. Es a través de juegos que involucren una captación de las intenciones emocionales de los otros, observación de caras, observación de gestos, y eso es una manera de rehabilitar a estos niños o a estos jóvenes que pueden tener una disfunción evolutiva en estos particulares circuitos de las neuronas espejo. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema muy rápidamente, pero prácticamente el cómo se desarrolla nuestra personalidad, el cómo nosotros generamos relaciones de apego con los demás, no solamente con nuestros cuidadores, sino a largo plazo con nuestra familia, amigos, pareja y el resto del mundo con el que nos
relacionamos. La teoría del apego fue desarrollada por John Bowlby en los años 50, después de que investigaron o se pusieron a observar cuáles eran los efectos psicológicos de los niños que habían crecido abandonados, que no habían tenido mamá o papá y que habían crecido en orfanatos pues con muy poco contacto humano, con enfermeras que solamente venían, los alimentaban y no los cargaban, no los cuidaban, no les daban atención más allá de alimentarlos. Y pues esas investigaciones, digo, es terrible que eso haya pasado en la historia, pero a partir de esa observación pudimos notar cuáles son los estilos de apego o cuáles son las maneras en las que nos relacionamos con los infantes, con los niños, que generan a largo plazo mejores relaciones y una mayor seguridad y una mejor configuración de la personalidad. El juego, a través del juego en el que el cuidador puede permitir que el niño explore o puede darle cierta libertad a que, ¿quieres jugar a que subimos a la montaña? Entonces subimos a la montaña y subimos una colina en el parque. Y permitir que el niño o niña se separe algunos metros cuando ya está empezando a caminar, pero estar presente y que el niño, si se cae o tiene algún problema, mamá o papá o el cuidador va a estar ahí para consolarlo, para brindarle atención. Cuando este tipo de experiencias de exploración se vuelven muy ansiosas o hay demasiada sobreprotección o mamá o papá están muy ansiosos, el niño puede empezar a temer al mundo, es decir, percibe que el mundo puede ser peligroso y eso no le da una cierta independencia o una cierta libertad para explorar. O al revés, cuando no, simplemente no hay cuidado, simplemente no hay vigilancia y es haz lo que tú quieras y el niño se cae, se lastima y resulta que esa experiencia de exploración fue algo que no le gustó. Es decir, hay muchos estilos de apego, pero el estilo de apego seguro es el que permite al niño explorar su entorno de forma segura y hay una consistencia y una predictibilidad en la respuesta emocional del cuidador. Es decir, la respuesta emocional de mamá, la respuesta emocional de papá ante los estímulos suele ser consistente y aunque puede haber excepciones, aunque puede haber días en los que mamá está muy despistada o mamá está un poco triste o distraída, la gran mayoría de las veces el niño puede esperar que mamá lo vaya a consolar o lo vaya a abrazar o le vaya a decir unas palabras de consuelo. Y el niño se consuela de manera fácil cuando deja de ver a su cuidador o cuando percibe que alguien o que puede estar en peligro. Hay otros estilos de apego que ya no tienen que ver con un apego seguro, sino que tienen que ver con un apego ansioso o un apego desorganizado, y eso a largo plazo se puede traducir en relaciones interpersonales inestables, en trastornos de la personalidad. Entonces, puede parecernos que jugar y que dejar que el niño juegue y permitirle al niño de repente rasparse la rodilla, llorar un momentito, oye, ¿te caíste? ¿Cómo estás? ¿Te duele? Sí, sí me duele. ¿Quieres seguir jugando? Sí. Bueno, vamos a seguir jugando. Es decir, me lastimé, me sentí mal, pero me puedo regular y mamá me regula, mamá me ayuda a sentirme seguro, entonces voy a seguir explorando. Así es como se forja las relaciones afectivas desde nuestra primera infancia. Y pues la importancia de convivir con otras personas es constante mirar gestos, mirar caras, mirar intenciones corporales, generan cambios favorables en el desarrollo físico y muscular, competencias de comunicación, cooperación y liderazgo, y también para hacer amigos y relaciones estables desde que somos pequeños. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando no hay juego, cuando no hay actividad, cuando los niños y los jóvenes están demasiado tiempo sentados, demasiado tiempo sin actividad física?
pues esto aumenta el riesgo de sobrepeso, obesidad, y en la adolescencia o en la adultez temprana, diabetes e hipertensión. Se genera pobre desarrollo psicomotriz y coordinación psicomotriz. Y esto se relaciona con trastornos del afecto como depresión, ansiedad, y también puede relacionarse con adicción a la comida, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, mientras más se mueva un niño, mientras más actividades dirigidas físicas tenga, va a prevenir todo este tipo de problemas de salud a mediano y largo plazo, que además es un problema de salud pública en nuestro país, el sobrepeso y la obesidad infantil. ¿Y qué nos ha llevado a tanto sedentarismo? ¿Qué nos ha llevado a no movernos? Pues que muchas de las cosas a las que nos dedicamos hoy en día no necesitamos movernos, no necesitamos ni siquiera ir a la tienda a comprar las cosas, nos las traen a casa. Y si queremos buscar algo, alguna información, no tenemos que buscar un libro, simplemente le picamos al Google y nos sale la información. Y eso está ejerciendo ciertos efectos en la salud mental y física de los niños y de los adolescentes. En México se estiman aproximadamente 20 millones de niños y niñas conectados a Internet, un promedio de 8 horas al día. Es muchísimo tiempo. Es más tiempo del que están en la escuela, es más tiempo del que están haciendo cualquier otra actividad. Y se estima que en nuestro país el 70% de la población tiene acceso a Internet y redes sociales. No necesariamente tiene un dispositivo móvil, pero sí tiene acceso a través de una computadora o a través de algún centro donde haya Internet. Se estima que ya el 70% de la población mexicana tiene acceso a Internet. ¿Y qué pasa con la inteligencia emocional de los niños que no conviven con otros niños o que no conviven con otras personas de manera presencial? Pues esto puede generar un retraso en el reconocimiento de las emociones, de las emociones positivas, perdón. Es decir, felicidad, tranquilidad, amor, compasión. Es decir, poder identificar que una cara o un gesto tienen esas emociones es lo normal. Es normal que seamos más sensibles a las emociones positivas o decir, creo que esa persona está tranquila o creo que esa persona está contenta. Pero los chicos que están expuestos sobre todo a videojuegos violentos durante mucho tiempo tienen un retraso de hasta el 25% más tiempo en reconocer que esa emoción es positiva. Y al revés, jugar videojuegos violentos los hace más sensibles o los hace hipersensibles a gestos que pueden percibir como hostiles o que pueden percibir como algo que les puede hacer daño. Enojo, tristeza, miedo. De alguna manera el cerebro se queda en el juego y percibe que los demás pueden ser amenazantes o que van a venir a matarme o que todos los demás son predadores, y esto afecta nuestra percepción de las emociones de los otros y de las intenciones de los demás. Quedamos de alguna manera a la defensiva, y eso no solamente es en el juego, sino ya también en las relaciones fuera del juego. Se han demostrado alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, de lectura, de comprensión del lenguaje, especialmente en niños pequeños. Niños de 1 año a 3 años es cuando más tiempo tienen que estar expuestos a vocabulario, a que las demás personas les hablen, a leer con sus papás, a ver nuevas palabras. Y mientras más tiempo pasan en pantallas, sin una vigilancia, sin una cooperación de un adulto, pues esto se traduce en menos tiempo de convivencia, por lo tanto, menor comprensión del lenguaje y de la comprensión lectora. Estas áreas que están iluminadas en rosa y morado son las áreas cerebrales que se asocian con el lenguaje y el aprendizaje verbal, el aprendizaje lingüístico. Mientras más tiempo un niño pequeño está expuesto a pantallas, se afecta la comprensión gramatical, lingüística y de lectura.
esto es algo muy importante porque mientras más expongamos a nuestros hijos a no leer en papel, a no leer libros y a no leer con ellos, menos van a entender lo que leen en internet o menos van a poder comunicarse de manera efectiva a través de la escritura. Y esto es muy importante. Las redes sociales, a pesar de que podamos tener muchos amigos o podamos ver muchas personas en nuestras redes sociales, paradójicamente nos genera un aislamiento social, porque no estamos conectando emocionalmente, es decir, solamente estamos viendo fotos o publicaciones o videos de otras personas, pero no hay una retroalimentación emocional. Y esto reduce las experiencias no virtuales, las experiencias físicas, las experiencias de experimentación social, y por lo tanto nos lleva a sentirnos más aislados, más solos. A nivel de configuración de la identidad y del autoconcepto, también el hecho de poder estar modificando todo el tiempo nuestras fotografías, las selfies, todo el tiempo manipular nuestra imagen personal y de estarnos constantemente comparando con los demás. Ay, es que fulanita es más guapa que yo, es que fulanita subió una foto de ella en la playa y yo me siento mal con mi cuerpo porque ella sí tiene un bonito cuerpo. Y todos esos juicios de valor que vamos haciendo en comparación, al compararnos con una experiencia del otro que no conocemos emocionalmente, simplemente nos basamos en una fotografía o en un video y no estamos conociendo la experiencia emocional del otro. Esto, las consecuencias a largo plazo todavía no las conocemos con exactitud, pero probablemente en adolescentes vaya a generar cambios importantes en su identidad, en su self o su constructo individual de persona. Las pantallas también afectan nuestro patrón de sueño porque la luz artificial impide que se secrete una hormona muy importante que se llama melatonina. Y mientras más se tarda en liberar la melatonina en la noche, más tiempo nos tardamos en dormir, en descansar y que nuestro sueño sea reparador. Entonces, recomendación general para adultos, para adolescentes y para niños, no usar pantallas media hora antes de irse a dormir. No ver el celular en la noche, no ver el celular en la cama, no ver la tele en la cama, no estar leyendo en la cama. Todas estas son medidas de higiene de sueño que van a mejorar la calidad de nuestro sueño y por lo tanto a largo plazo nos van a prevenir enfermedades como depresión, ansiedad, demencias que se asocian con un mal dormir crónico. No solamente es dormir, sino también es descansar las horas suficientes y con la calidad suficiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar adicción a la tecnología? Pues se han clasificado en tres grandes áreas: los factores psicosociales de la personalidad, los ambientales y los biológicos. Dentro de los psicosociales está que ese niño o adolescente tenga un nivel menor de desarrollo al correspondiente, es decir, que le cueste trabajo tener las mismas metas que compañeros de su edad o que niños o adolescentes de su edad, que tenga un nivel de desarrollo menor o que se comporte como un niño más pequeño al que realmente es. Que sea un niño o un adolescente emocionalmente inestable, que tenga poca tolerancia a la frustración, que esté constantemente irritado, una identidad pobremente consolidada o problemas del autoconcepto, como ya veíamos, las redes sociales pueden fomentar este tipo de problemas, baja autoestima, pobre autocontrol, ser impulsivo y tener sensaciones crónicas de vacío, como puede ocurrir en personas que tienen rasgos límite o trastorno límite o borderline de la personalidad. Los factores biológicos, cualquier adicción en cualquier familiar de primero o segundo grado, alcohol, cannabis, cocaína, adicción a la comida, cualquier otra adicción en familiares, son factores predisponentes o factores de riesgo para desarrollar adicción a la tecnología y tener algún trastorno psiquiátrico previo, depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno psiquiátrico.
Ahora, los factores más modificables, y estos son los que más me parece importante divulgar, son o prevenibles, es decir, son importantes porque son los más modificables o los más prevenibles. Una familia en donde hay mucho conflicto y poca comunicación afectiva, donde cada quien está en su cuarto, mamá está trabajando en el estudio, papá está trabajando en otro lado, el niño está en su cuarto viendo esto y nadie está conviviendo los unos con los otros. Padres con sensación de insatisfacción laboral o de falta de logros personales es un factor de riesgo para que los chicos, para que sus hijos desarrollen adicción a la tecnología. Falta de supervisión parental, es decir, dejar al niño solo con la computadora, la tableta, el celular horas y que no haya una supervisión, que no haya una convivencia, que no haya otras actividades. Estar en duelo, ahora que pasó el COVID, pues muchas familias pasaron por procesos de duelo, por pérdidas familiares. Tener bajo rendimiento escolar, cambios significativos en la dinámica familiar y poca demostración de afecto. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque son factores de riesgo prácticamente todos ellos modificables. Ahora, ¿qué pasa si le doy demasiados juguetes a mi hijo o a mi hija? Lo quiero contento, lo quiero consentir, quiero que se la pase súper bien, le voy a regalar este peluche y además este libro y además esta muñeca y además esta pelota y además esta pistola de agua. Eso en realidad no es benéfico. El tener un exceso de juguetes, en lugar de ayudar a volver al niño más creativo y más imaginativo, lo restringe a que este juguete se usa para esto, este juguete se usa para esto otro, la muñeca se le da de comer y al osito se guarda en la cama porque el osito está bonito en la cama y el coche es para salir a pasear y el avión es para volar. Entonces el niño no puede pensar en mundos en los que las cosas simplemente no se comporten con un orden específico o con un objetivo específico, que finalmente eso es la creatividad, buscar soluciones a problemas o buscar maneras nuevas de ver el mundo. Entonces, yo recuerdo que en algunas navidades que he presenciado en las que los niños son exageradamente regalados de juguetes, terminan jugando con la caja, con la caja más grande, y la caja se acaba volviendo una nave espacial o un barco pirata o un coche, y eso, la caja puede ser un estimulador más importante de imaginación que todos los juguetes, que si la pista Hot Wheels automática con pilas y la muñeca que habla y que además come y además tiene su vestido brillante para ir a la discoteca. Es decir, tratar de regalar juguetes que tengan un propósito, pero sobre todo jugar con ellos, jugar con los niños. No dejar al niño solo con el juguete, sino un solo juguete o 2 juguetes o 3 juguetes, pero que se juegue con ellos de una manera creativa, de una manera dirigida, es mucho más valioso que la cantidad o el costo de los juguetes por sí solos. Es muy importante que los niños se aburran. Ya sé que suena muy extraño lo que estoy diciendo, pero cuando nos aburrimos o cuando no estamos haciendo nada en particular, no estamos viendo la pantalla, no estamos viendo la tele, no estamos viendo la tableta, cuando no estamos con alguna actividad que nos exija un pensamiento específico, se activa esta red neuronal que se llama red neuronal por defecto o Default Mode Network. Y esta es muy importante para el desarrollo de la imaginación, para el desarrollo de poder planear posibles soluciones a los problemas y de ser creativos. Y esta red solamente, estas conexiones cerebrales solamente se llevan a cabo cuando nuestro cerebro está en un estado activo o de reposo.
y nos permite hacer algo que se llama mentalización. La mentalización es prácticamente activar en nuestro cerebro las áreas que estaríamos usando para pintar un cuadro e imaginarnos pintando el cuadro e imaginarnos cómo lo vamos a dibujar, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el trazo, cuáles van a ser los colores. Eso es la mentalización. Y la mentalización es útil para resolver cualquier tipo de problemas o para desarrollar cualquier tipo de planeación. Por eso, solamente cuando estamos a lo mejor caminando, viendo las plantas o viendo o estando en nuestro jardín, en nuestro balcón, mirando el paisaje, solamente en esos estados de pasividad y de contemplación podemos ser más creativos. Y uno puede pensar que eso es no estar haciendo nada. O, ay, eres un flojo, no estás haciendo nada. O no estás siendo productivo en ese momento. Bueno, ese cerebro sí está siendo productivo. A lo mejor no está ejecutando las acciones en ese momento, pero sí está pensando y sí está creando. Por eso tenemos que darle oportunidad a nuestro cerebro de activar esta red neuronal por defecto y de alguna manera aburrirnos. Los niños o adolescentes que son adictos a la tecnología no activan la red neuronal por defecto, precisamente porque todo el tiempo están estimulados con el juego, la recompensa inmediata, el ya gané y esta monedita y 2 vidas más y ahora ya me morí y ahora tengo que... O las redes sociales, que ahora ya fulanita ya me pasó el video de no sé qué, ahora ya tengo este like, ahora ya me fui a ver la publicación de no sé cuántos. Estos son funciones ejecutivas todo el tiempo y constantes durante 8 horas al día en la que nuestro cerebro no tiene oportunidad para activar la red neuronal por defecto. Por lo tanto, son oportunidades perdidas en las que ese cerebro se va a volver más creativo, más pensante y va a imaginar soluciones a sus problemas. Ya a modo de ir cerrando, ¿cuál es el mejor regalo? Jugar con ellos, con los niños, con los adolescentes, con los niños chiquitos, con los adultos, jugar entre nosotros y no solamente estar ahí, o sea, no solamente estar pero viendo mi celular o pensando en el trabajo, sino estar presentes en el momento, convivir de forma divertida y emocional con los demás. Evitar dejar solos a los hijos o a los niños o a los adolescentes viendo la tele, la tableta, el celular o la computadora, y que la computadora, la tableta estén en un pasillo o en un lugar visible donde pueda haber supervisión. Esto sobre todo es recomendación para los casos de ciberbullying o de acoso virtual, de acoso sexual virtual, que los papás no se enteran qué es lo que está haciendo el hijo o la hija, o esconden el celular, o apagan la pantalla, o cierran la computadora cuando pasa mamá o papá. Esos comportamientos como de miedo o de estar ocultando algo pueden ser indicios o datos de que ese chico o chica se está involucrando en situaciones desagradables o de abuso en redes sociales o en internet. ¿Qué sí regalar esta Navidad? Juguetes y libros, pero jueguen con ellos. No solamente los regalen y ya, ay, mira qué bonito juguete ahí está estorbando en tu cuarto. Ay, mira qué bonita pelota está ahí quieta y úsala y juega. Tú solo, entretente. A ver, no, los juguetes son para jugarlos. Y si el niño no tiene otros compañeros u otros hermanos con quienes jugar, es nuestra responsabilidad jugar con ellos, enseñarle cómo se usa ese juguete. Invitar a otros amigos, vecinos, compañeritos en vigilancia, evidentemente, a jugar. ¿Un juguete más caro es mejor? No. Puede ser un muñeco viejito, un poco destartalado, sin ojos, y un niño con un juego creativo y bien jugado se puede divertir muchísimo con un juguete así. O un juguete de plástico que costó 3 pesos en una tienda de cosas chinas, baratísimo, también puede ser el mejor juguete si se sabe jugar bien con él. Y estos juguetes como educativos o juguetes didácticos sí son muy buenos para el desarrollo de la creatividad, siempre y cuando se
usen con un juego y con un adulto o con alguien mayor que les enseñe cómo usarlo. Por ejemplo, este juego que estamos viendo en la imagen de la comidita de madera, muy bonito. El chiste es que se juegue a la comida con los demás y compartir esa experiencia, no solamente dar el juguete, porque el juguete por sí solo no hace a los niños más inteligentes. ¿Qué regalarles a los adolescentes? Cosas para que estén activos, cosas para que salgan, para que se muevan, para que convivan con otros chicos y otras chicas, para que tengan estados reflexivos de creatividad, estados artísticos, pueden ser bicicletas, patines, balones, o incluso regalar la inscripción a la clase de Zumba o regalar la inscripción a la clase de voleibol o de básquetbol, de natación. Ese puede ser un buen regalo para un adolescente. Pinturas, cuadernos para dibujar, colores, si eso es algo que les gusta. Puede ser un instrumento musical. Kits para construir robots, para hacer circuitos electrónicos, para construir muebles. Es decir, realmente es infinita la posibilidad de regalos que a un adolescente lo pueden volver más creativo y más involucrado con su estado físico y corporal que una tablet o un juego de video o una película. Ya para concluir y tener tiempo de discutir un poco con la doctora, pues desearles feliz Navidad y que nos divirtamos mucho con nuestros regalos, no solamente regalar a los niños, sino también regalar juegos y tiempo a nuestros seres queridos, a los adultos.